Bueno, gracias Señor por la oportunidad que me das de preparar este mensaje para mis hermanos el día de mañana, que es 15 de mayo del año 2020. El tema que el Señor ha colocado en mi corazón para que predique en este día es acerca de el anticristo, la bestia, el hijo de perdición, el hombre de pecado, el cuerno pequeño, el desolador, el inicuo, el impío o el asirio. Nombre bastante largo, pero quería que tuviéramos bien claro los diferentes nombres que se le da en la escritura a este personaje nefasto, que es el anticristo. Para resumirlo, quedémonos con que el tema de hoy es acerca del anticristo. Y la Biblia habla bastante de este personaje. La verdad es que no es un tema agradable porque hablar de este personaje nefasto no es agradable, porque la verdad es que la predicación es para hablar de nuestro Señor Jesucristo, de sus virtudes, de su gracia, de lo que hizo por todos nosotros, y no es para estar hablando de otras cosas. Pero, como no podemos rehusar anunciar todo el consejo de Dios, también tenemos que hablar de este personaje y él está dentro de la escritura y por ende Dios quería que conociéramos acerca de él, aunque el centro de la predicación del Evangelio siempre será nuestro Señor Jesucristo. Este individuo, el anticristo, tiene muchos nombres, como ya vimos, y hay un capítulo en especial de Apocalipsis, que es Apocalipsis 13, donde se nos describe este personaje. Dice: la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies eran como de oso y su boca como boca de león. El dragón le dio su poder, su trono y gran autoridad. Es evidente que en la naturaleza no existe un ser así, no hay ningún animal que tenga estas características, pero con eso nos damos cuenta entonces que se está utilizando un lenguaje figurado y en la medida en que vayamos avanzando vamos a ir entendiendo lo que la Biblia quiso decir acerca de este personaje. Lo que nos quiere mostrar la escritura es lo horroroso, lo feo, lo horrible que es este personaje con esta descripción que nos da de teniendo cuerpo de leopardo, boca de león, garras como de un oso, sino lo terrible que es. En resumen, eso es lo que nos quiere dar a entender y lo que nos quiere mostrar la palabra de Dios. Bueno, vamos a iniciar leyendo unos versículos en el Evangelio de Juan, o más bien en la primera carta de Juan, primera de Juan 2:18 y 19, dice así la palabra del Señor: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Bueno, aquí la escritura nos da una pista en cuanto a cómo reconocer cuándo estamos en los últimos tiempos. Reconocemos que estamos en los últimos tiempos porque se han manifestado muchos anticristos. Y eso es evidente durante la historia, principalmente en el siglo XX. Han habido muchos hombres haciéndose llamar anticristos, haciéndose llamar Cristo, más que en toda la historia anterior de la iglesia. En el siglo XX fue donde se surgieron más cantidad de anticristos, inclusive en Latinoamérica, en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en todos los continentes surgieron anticristos. Y aquí hay algunos de Latinoamérica y de otras partes del mundo. Por ejemplo, Inri, el de Brasil, su nombre verdadero era Yuritai, se cambió el nombre por Inri. También a J. Miller en Australia también se autodenominó y se autoproclamó Cristo, aunque ninguno de ellos, por más que se autoproclame Cristo, muestra ni el poder de Cristo ni las virtudes de Cristo. Entonces nosotros podemos entender claramente de que no son el Señor Jesucristo, porque así como se muestra un relámpago en el cielo desde el oriente hasta el occidente, así será cuando el Hijo del Hombre venga a poner los pies sobre la tierra. Será demasiado claro y demasiado evidente. Y la verdad es que ninguno de ellos ha mostrado ni las virtudes ni el poder de nuestro Señor Jesucristo. Visarión, el Cristo ruso, también con su túnica, tratando de parecerse
a los judíos de la época del Señor y tratando de mostrar pureza, siendo que estos son personajes bastante oscuros. Ezequiel Jonas Ataucusi Molina de Perú también se autoproclamó Cristo. José Luis de Jesús Miranda de Puerto Rico también dijo que él era Jesucristo hecho hombre, e hizo inclusive que sus condiscípulos, sus correligionarios también se pusieran una marca, el 666, y él mismo se la puso. Y todos estos hombres han dicho que ellos son Jesús, y su final, por ejemplo, como el de este puertorriqueño, fue terrible. Ya él murió. Ahora la esposa de él también se está haciendo pasar por ser Jesucristo, pero en figura femenina. Increíble. Eso solamente a ellos se les ocurre, y aún así tiene seguidores. Y eso es lo más extraño. El espíritu del anticristo ha estado en el mundo desde hace mucho tiempo. Desde la época de los apóstoles ya él estaba. Simplemente que no se ha podido manifestar el que va a ser al final el anticristo original. Ellos tienen el espíritu del anticristo, estos falsos cristos y estos falsos profetas, pero no son el verdadero anticristo, el último, el que se va a manifestar en la tribulación y en la gran tribulación. Muy bien. Acerca de este personaje hay una primera profecía que aparentemente se refiere a él, aunque hay algunas dudas acerca de esto, y está en Génesis capítulo 49, cuando Jacob hace profecías acerca de sus hijos al final del libro de Génesis. Y hay una profecía acerca de Dan en el versículo 16 de Génesis 49, donde dice: Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel. Será Dan serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Miremos que a Dan, a la tribu de Dan, se le llama serpiente y se le llama víbora, haciendo alusión como si el diablo estuviese metido dentro de alguien de Dan en el futuro. Pero esto no está completamente claro. Tal vez esta sea la primera alusión al anticristo en las escrituras, porque también vemos que en Apocalipsis, cuando vamos a Apocalipsis capítulo 7, cuando se hace el listado de aquellos que van a ser sellados, aquellos 144,000 que van a ser sellados, que van a ser judíos desde el punto de vista de su nacionalidad, y van a ser sellados en su frente por los ángeles, y van a tener el sello de Dios y nadie va a poder hacerles daño. Y la Biblia dice que son vírgenes en el capítulo 14 del libro de Apocalipsis, que son varones vírgenes de la nación de Israel y que son gente pura, sin mancha. Bueno, dentro del listado se nos comienzan a listar todos los nombres de los hijos de Israel, de Jacob, 12,000 de cada tribu, pero nunca se menciona a Dan. Dan es el único que no aparece allí, en ese listado de los hijos de Jacob, de los 12,000 de cada tribu. Entonces esto ha hecho pensar de que es muy probable que el anticristo sea un descendiente de Dan, aunque no necesariamente tiene que ser un judío. Tal vez ni él mismo sabrá que es descendiente de judíos, porque ustedes saben que en la dispersión, el momento que los judíos han sido deportados, y ellos han sido deportados y han sido sacados de su tierra más de una vez en la antigüedad, ahora están retornando a partir del 14 de mayo de 1948, pero ellos han sido deportados en múltiples ocasiones y han sido sacados de la tierra prometida de Israel. Y entonces puede ser entonces que la persona que va a ser el anticristo sea un descendiente de Dan. Y él, aunque es descendiente de judíos, no sabrá que es un descendiente de judíos, porque según la escritura, el anticristo va a provenir de los gentiles, no de la nación de Israel. Pero puede que en sus ancestros haya judíos y que él tenga dentro de sus genes sangre judía, pero él como tal no va a sentirse como un judío. Bueno, es interesante esa profecía, y teniendo en cuenta lo que dice en Apocalipsis capítulo 7 y capítulo 14 acerca de los 144,000,
Entonces no podemos descartarla, que quizás esa sea la primera alusión en la escritura acerca del anticristo. En Apocalipsis capítulo 13 se nos comienzan a hablar de ciertas características que posee este individuo que va a surgir dentro del mundo, dentro de poco, según parece, porque las señales muestran que así va a ser. Dice así Apocalipsis 13:2: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Bueno, para poder entender esto, tenemos que ir a la historia, tenemos que ir a las visiones que tuvo Daniel. No podemos comprender muchas veces el Apocalipsis y no podemos comprender un texto de la escritura si no lo comparamos con otras escrituras. Así, eso es una de las normas más claras de la hermenéutica. La Biblia se interpreta a sí misma. Entonces, para poder entender las características de este personaje, tenemos que leer en el libro de Daniel, capítulo 7, versículos 1 al 8. Dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león, y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas, y fue levantada del suelo, y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre, y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes, y le fue dicho así: levántate y devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra, semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia, espantosa y terrible en gran manera, fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella. Y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Entonces se nos menciona que el anticristo va a tener en su reino y en sí mismo unas ciertas características similares a esas bestias que se describen en Daniel capítulo 7. Y lo de Daniel capítulo 7 tenemos que compararlo con Daniel capítulo 2. Entonces vayamos un momento a Daniel capítulo 2. En Daniel capítulo 2 se nos relata un hecho que le aconteció al rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, quien tuvo un sueño que lo espantó acerca de una figura, de una imagen, de una escultura. Y ese sueño, él lo olvidó. Él olvidó el sueño, y aunque lo olvidó, él se acordaba de que era algo terrible. Llamó a los adivinos, a los caldeos, a las personas que él tenía para interpretar sueños en su reino, y les dijo: quiero que me digan no solamente el sueño que tuve, aunque se me olvidó, y quiero que me digan su interpretación. Si ustedes no me dicen eso y me lo revelan con claridad, los voy a matar a todos. Entonces ellos dijeron: ningún rey ha pedido una cosa semejante. Dinos el sueño y nosotros te diremos la interpretación. Y él les decía: o me la dicen o los mato. Bueno, prácticamente se llegó casi al punto en que casi los matan, y tuvieron que llamar a unos jóvenes. Entre ellos estaba Daniel, que era de los deportados de los judíos a Babilonia, y él tenía la capacidad, por medio de Dios, no que fuera propia de él, sino que Dios le permitía conocer misterios, conocer sueños y poder interpretarlos. Y Daniel pudo interpretarle el sueño al rey, y ahora él le cuenta al rey no solamente el sueño, sino que también le da la interpretación.
Y el rey como que recordó el sueño cuando Daniel se lo contó, porque se admiró tanto de lo que había hecho Daniel que se postró ante Daniel y adoró al rey, al Dios que tenía Daniel. Bueno, vamos a leer el sueño y la interpretación para que podamos comprender mejor, porque si no vamos al Antiguo Testamento no podemos comprender bien a qué se está refiriendo primero el sueño y después lo que el anticristo es y a qué se refiere. Entonces dice así el versículo 27 de Daniel capítulo 2. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al rey la interpretación, y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Tú, oh rey, veías y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, como aparece en esta imagen que tengo acá. Sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, continuemos aquí, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaba mirando hasta que una piedra fue cortada no con mano e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces, la imagen que vio el rey y que le fue revelada también a Daniel tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, los muslos y la cintura eran de bronce, las piernas eran de hierro y los pies al final eran en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y estos representan unos imperios. Ahora vamos a leer la interpretación. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Representa a Babilonia. Nabucodonosor era rey de Babilonia. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, él los ha entregado en tu mano. Y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Y después de ti, o sea, después de que pase Nabucodonosor, se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Y lo que vistes de los pies y los dedos en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como vistes hierro mezclado. Bueno, por alguna extraña razón se detuvo la grabación, pero vamos a continuar aquí. Muy bien. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Así como vistes el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre.
de la manera que vistes que del monte fue cortada una piedra no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación. Y después el rey Nabucodonosor se postra y le rinde culto al Dios de Daniel, y le dice: el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. Aunque no fue Daniel, fue Dios quien le dio el sueño a Daniel. Entonces aquí comprendemos entonces lo que nos está diciendo. Primero comprendemos el sueño de que van a acontecer a lo largo de la historia 4 grandes reinos. Primero iba a ser 4 grandes imperios o reinos. Primero el babilónico, después el medo-persa, después el griego, después el romano y por último Roma dividida. Esto hay que compararlo con Daniel capítulo 7, donde en el capítulo 7 Daniel tiene exactamente la misma visión de esos reinos, pero él lo ve con la monstruosidad de estos reinos, por eso ve bestias salvajes. Pero el rey Nabucodonosor, cuando tuvo el sueño, lo vio fue de la grandeza de esos reinos que venían. Pero Daniel tiene la misma visión, pero con otras características. Vamos a ver entonces a comparar Daniel 2 con Daniel 7. Y nos damos cuenta que el león, como aparece aquí, el león de Daniel 7 es la misma cabeza de oro que fue el reino babilónico del 605 al 539 a.C. Los pechos y brazos de plata son el imperio medo-persa, que era un reino inferior al reino babilónico. Y en el Daniel capítulo 7 es representado con un oso que tiene 3 costillas en su boca, que representa a Lidia, a Egipto y a Siria. Entonces, y que está con un pie levantado y otro no tan levantado, sino en el piso. Eso quiere decir que una parte del reino, el rey tenía 2 brazos, una representa a los medos y los otros a los persas, y uno prevalece sobre otro, que son los persas prevaleciendo sobre los medos. Inclusive Persia todavía existe, es el actual Irán, pero los medos, que son los actuales kurdos, ya no tienen ni siquiera tierra. Bueno, ese reino estuvo del 539 al 331 a.C. Estos 2 reinos los conoció Daniel, y Daniel estuvo presente durante estos 2 reinos. Luego muere Daniel, pero aún se siguen sucediendo todo lo que él profetizó. Y del año 331 al 168 a.C. había otro reino que fue el griego, que era el vientre y los muslos de bronce que vio tanto Daniel en el capítulo 7 como Nabucodonosor en el capítulo 2. ¿Cómo lo representan en el capítulo 7? Como un leopardo con 4 cabezas y 4 alas, por la ferocidad y por la velocidad, principalmente con que Alejandro Magno conquistó. Y después el reino, como ven ustedes, tiene 4 cabezas, se dividió en 4 generales que sucedieron después de los 30 años que murió Alejandro Magno. Suceden a Alejandro Magno y el reino queda dividido en 4 partes. Por eso en Daniel 7 se le revela a Daniel que es un reino dividido en 4 partes, pero era un mismo reino. Y era un reino inferior tanto al de Nabucodonosor como al medo-persa. Y fue un reino de más corta duración. Ahora, después de eso, vienen las piernas. Las piernas eran de hierro y representan al imperio romano, que es representado en Daniel 7 como la 4ª bestia, grande y terrible, con 10 cuernos. Y luego aparece un cuerno que es pequeño y hace caer otros 3 cuernos. Bueno, ese imperio es el imperio romano, y como ustedes ven, tiene 2 piernas. Las dos piernas representan las 2 partes del imperio romano, el imperio de Oriente y el imperio de Occidente. El imperio de Oriente con capital en Constantinopla y el imperio de Occidente con capital en Roma. Muy bien, ese ha sido el reino más largo, por eso está representado en las piernas.
Inclusive ese reino en cierta medida existe hasta el día de hoy. Lo que pasa es que de una manera distinta, porque la Iglesia Católica Romana es una nación. Y es una nación que reina sobre los reyes de la tierra. Y por eso los reyes de la tierra, cada vez que se nombra un papa, tienen que ir allá a rendirle pleitesía. Y tienen que unirlo. Entonces este es el imperio más largo de la historia, aunque como imperio romano político militar como tal, hasta el 476 después de Cristo, iniciando desde el 168. Bajo este imperio nació nuestro Señor Jesucristo, bajo el imperio romano. Y ellos eran los únicos que practicaron la crucifixión. Y no podía nuestro Señor aparecer hasta que no viniera ese imperio que practicara la crucifixión. Entonces nosotros vemos en Daniel 2 representado a Roma como unas piernas de hierro, y al final el imperio romano reunificado, renacido, va a ser el último imperio, el que tiene en parte en barro y en parte hierro. Va a tener la fuerza de las dos cosas, pero van a estar unidos por ligaduras humanas, por medio de convenios humanos, pero no religiosamente no estarán unidos. Por eso se piensa que será parte en parte gobiernos de la actual Unión Europea con algunas naciones que actualmente están en el Medio Oriente. Bueno, de esa zona al final tiene que surgir el anticristo. Bueno, todo esto quería mostrárselo para poder entonces entender bien a qué se refiere lo que estábamos viendo ahorita. Entonces, este es el anticristo. El anticristo tiene cuerpo de leopardo, pies de oso y boca de león. Y tiene 10 cuernos, que son 10 reyes que van a surgir y van a gobernar con él, aunque él va a tumbar 3 de esos 10. Muy bien. Entonces, esto quiere decir que el anticristo tiene características de cuerpo de leopardo, que representa a los griegos. Va a tener pies de oso, que representa a los medo-persas, y va a tener boca como de león, que representa a los babilonios. Él va a hacer una reunión de todos los imperios y va a ser terrible, horrible, así como es el imperio, como fue el imperio romano inicial. Va a ser terrible, o sea, su apariencia va a ser terrible. Entonces, ahora comprendemos que el anticristo es una reunión de características de los diferentes imperios que se han sucedido a lo largo de la historia. Muy bien. Entonces vamos a avanzar para conocer más características tanto de su reino como de él mismo. Ahora, conociendo esto, ya dándonos cuenta a qué es lo que la Biblia se nos está refiriendo cuando nos dice que él es semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como de león, nosotros podemos conocer más o menos entonces cómo va a ser lo terrible de su reino y también cómo va a ser sus características de personalidad. ¿Ya? Porque si él tiene un cuerpo de leopardo, tenemos que recordar entonces que los leopardos era el imperio griego. ¿Y cómo eran los griegos? Amantes de la ciencia y de la cultura. Era gente muy culta, muy educada, sabían hablar muy bien, sabían expresarse. La filosofía griega aún llega hasta nuestros días. Muchas cosas. El derecho griego también ha llegado hasta nuestros días y se estudia aún. Eran grandes eruditos, amaban el conocimiento. Es más, el apóstol Pablo, cuando pasó por allá, también se dio cuenta que ellos eran muy religiosos y tenían incluso una estatua al Dios no conocido. Eran muy religiosos y también eran personas que eran muy bien parecidos. Por eso se habla del perfil griego. Cuidaban con esmero su apariencia. Por eso los primeros gimnasios estuvieron allá para cuidar el cuerpo. Entonces eran personas sensuales, seductoras, hedonistas, o sea, tenían como fin el placer, muchos de ellos. Ese era el propósito de su vida, el placer. No conocían al Dios verdadero y por ende tenían que ser así, narcisistas, amaban de sí mismos, y muchos de ellos se convirtieron en bisexuales e inclusive homosexuales. Entonces nosotros con esto podemos comprender que el anticristo va a tener estas características de los griegos, de ese imperio, porque así se comportaba. El oso,
que es el imperio medo-persa. ¿Cómo eran? Los persas, principalmente los persas, eran muy violentos en ese momento. Siempre han tenido una verborragia inusual, lo que aquí le decimos culebreros, muy negociantes, se cautivan al hablar, tienen una forma de expresarse que a cualquiera lo envuelven. Entonces, él va a tener esa forma de los persas, inclusive de los persas de hoy son así, de los de Medio Oriente. Entonces, así va a ser el anticristo, va a ser un culebrero, o sea, te va a envolver con sus palabras. Entonces, vamos entendiendo que el anticristo va a tener características de medo-persa en su andar, ya, porque los pies representan que así va a ser su andar, un negociante. Ahora, por último, dice que tiene boca como de león, o sea, va a hablar como león. ¿Y quiénes eran el león? Los babilonios, el primer imperio, el de Nabucodonosor, el que tuvo la visión. Entonces, ¿cómo era Nabucodonosor y cómo eran los babilonios? Soberbios, arrogantes, altivos, o sea, con un orgullo que sobrepasa todo, ¿ya? En Apocalipsis 13:5 también dice, también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea, él va a abrir su boca en blasfemias contra Dios y en increpar a los que moran en el cielo. Lo va a hacer. En Apocalipsis 13:6 continúa diciendo, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Entonces, él va a tener en sus características de personalidad tanto características de leopardo como de oso como de león. O sea que va a tener características de griego, de medo-persa y de babilonio. Esa va a ser la personalidad de él. O sea que él va a ser una persona culta, muy educada, muy bien vestida, con un cuerpo seguramente excepcional, o sea, una persona físicamente atractiva. Seguramente estará rodeado de los placeres, de todos los placeres, y ese será su propósito, y compartir los placeres con los que lo complazcan a él. Y muy seguramente hasta podría ser un homosexual, ahorita vamos a ver eso. Pero también va a ser alguien violento, pero muy cautivador en su forma de hablar, va a envolver al mundo entero. Entonces vemos estas características y nos damos cuenta de que él como tal va a ser va a tener una personalidad muy infernal, ya, porque tiene cosas que son capaces de destruir al que sea. O sea, Hitler delante de él va a ser un osito de peluche, porque él va a tener mayor capacidad que Hitler para convocar a las masas, para hacer que las masas lo sigan, y más porque se les va a permitir hacer señales y falsos milagros para que se confundan aquellos que no quisieron conocer la verdad. Muy bien. ¿Será homosexual? Puede ser. En Daniel 11 también se nos habla de él. Daniel 11, del 36 al 39 dice, y el rey hará su voluntad y se ensorbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea que nos damos cuenta de que en este pasaje de Daniel se nos está hablando del anticristo, porque se nos habla también de la ira. Y ningún rey antes tuvo que pasar por el periodo de la ira. Este sí va a pasar por el periodo de la ira de Dios. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de la fortaleza, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 37 se nos habla muy claro que del Dios de sus padres no hará caso. O sea, él no hará caso a ningún Dios. Él no tendrá Dios, su Dios será él mismo. Todos tienen que adorarlo a él. Nadie puede abrir una iglesia, nadie puede ir a congregarse en ninguna parte de ninguna religión, porque el Dios va a ser él.
y del Dios de sus padres no hará caso. O sea, si él es judío, no hará caso de Jehová. Si es en tal caso asirio o de la región de lo que antiguamente era Siria, no, tampoco hará caso de Mahoma, ni de Alá, ni de nada de eso. Pero sí nos dice que honrará en su lugar al Dios de las fortalezas. El Dios de la fortaleza, según algunos comentaristas, es la guerra. A la guerra le rendirá culto, le gustará la pelea, le gustará la violencia, porque va a ser muy violento. ¿Ya? Y obviamente será muy amigo y compañero de Satanás, que tiene exactamente la misma personalidad. Por eso le dicen a veces que él es el hijo del diablo, pero la verdad es que en la Biblia en ninguna parte dice que él es el hijo del diablo. Él va a ser un hombre con un papá y una mamá común y corriente, humanos, simplemente que poseído con el espíritu del anticristo, un espíritu demoníaco. Bueno, pero aquí dice que ni del amor de las mujeres hará caso. En otras traducciones, como en la Nácar Colunga, dice por ejemplo así: no respetará ni aun al Dios de sus padres, ni a la delicia de las mujeres. No respetará a Dios alguno, porque se glorificará a sí mismo por encima de todos. ¿Ya? Aquí nos dan a entender que no querrá tener relaciones sexuales con mujeres. Ni a la delicia de las mujeres puede ser. Daniel 11:37, ese rey no tomará en cuenta a los dioses de sus antepasados, ni al Dios que adoran las mujeres, ni a ningún otro Dios, sino que se exaltará a sí mismo por encima de todos ellos. Algunos comentaristas, leyéndolo así de esta forma, dicen que no le rendirá culto a Dios que adoran las mujeres. El versículo donde se nos habla de esto está en Ezequiel capítulo 8, versículo 14. Lo voy a buscar. Muy bien, así dice Ezequiel 8:14. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa de Jehová que está al norte. Y he aquí mujeres que estaban allí sentadas endechando a Tamuz. No sé si se acuerdan de las predicaciones que hemos dado en diciembre, de dónde viene la Navidad, donde hemos mencionado a este personaje, a Tamuz, hijo de Nimrod con Semiramis, el cual se adora indirectamente en las festividades navideñas, y que era un dios babilónico que se decía que era Nimrod renacido, o el dios Sol. Bueno, los judíos también adoraron a ese dios. Entonces no hará caso al amor de las mujeres, que no es probable que no le rinda culto al dios que se le rinde culto en diciembre, a Tamuz. ¿Ya? Bueno, esa es otra interpretación, pero la verdad me parece más creíble la traducción donde dice que no hará caso del amor de las mujeres, y es más probable que este individuo vaya a ser homosexual o bisexual, como un buen griego, porque así eran los griegos. O sea, va a tener una vida sexual desordenada, obviamente para desagradar más a Dios, porque de Dios no tiene nada. El de Dios no tiene absolutamente nada. Bueno, ¿dónde van a ser este personaje siniestro? En el mismo lugar en Miqueas donde se nos describe dónde iban a ser nuestro Señor Jesucristo, también se nos dice dónde van a ser el anticristo. Dice así en Miqueas 5:2-6, dice: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿Se acuerdan cuando en el Evangelio de Mateo capítulo 2 Herodes pregunta a los fariseos, a los judíos, de dónde iban a ser el Mesías? Ellos le dijeron que en Belén, y utilizan precisamente este versículo de Miqueas 5 para decir en Belén de Judá. Este es el versículo que utiliza. Y Miqueas 5:3 en adelante continúa diciendo: pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, o sea, la iglesia, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y ahí vuelve a estar entonces el Señor con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. O sea, el Mesías, Jesucristo.
Nosotros vemos que la parte de la profecía de dónde iba a nacer el Mesías ya se cumplió, pero hay partes de esta profecía que aún no está cumplida. Miren lo que sigue diciendo: cuando el asirio viniere a nuestra tierra y cuando hollare en nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Eso lo va a hacer el Mesías. Obviamente nosotros sabemos perfectamente que nuestro Señor Jesucristo no libró a los judíos de los asirios en su primera venida, ni tampoco los libró del imperio romano. Entonces aquí se le promete a la nación de Israel de que el Mesías iba a librarlos del asirio. No dice de los asirios, como si hablase de muchas personas, sino del asirio. Por eso es que uno de los nombres del anticristo es el asirio. Y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines. Entonces el que va a ponerle fin a ese deseo del anticristo de dominar la nación de Israel y de subyugarla es el mismo Señor Jesucristo. Entonces se nos dice que Él es asirio. Y entonces, bueno, ahora nos damos cuenta. Ya Miqueas. ¿Y cuándo predicó Miqueas? Del 745 al 715 a.C. Ahí estaban los asirios. Todavía estaban vigentes. Todavía tenían reino. Entonces vamos a tratar de descubrir de qué zona van a ser. Ahora, otro dato. Apocalipsis 13:1. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces, ¿de dónde surge el anticristo? Aquí nos dice que surge del mar. Y el mar en la Biblia hay una alusión clara a tierra gentil, no a la nación de Israel, a quien se le llama la tierra. A la tierra, cuando la Biblia habla en el libro de Apocalipsis de que surge de la tierra, se está refiriendo a la zona de Palestina, a la tierra prometida, a la zona de Israel. Pero este no surge de la tierra, sino que surge del mar. Y eso lo descubrimos, que el mar es tierra de gentiles, y ya se nos dijo, les dije en el versículo anterior, que es asirio, y los asirios son gentiles. Dice en Apocalipsis 17:1, para comprender que el mar se refiere a los gentiles. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, o sea, la que domina sobre muchas aguas. Y entonces en Apocalipsis 17:15 nos dicen que son esas aguas. Me dijo también: las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea que no va a ser judío, debe ser gentil. Y en Miqueas 5 se nos habla de que es asirio. También se nos dice en Isaías 14, vamos a leerlo desde el 24 al 27, Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio, no a los asirios, sino al asirio en singular, en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y está la mano extendida sobre todas las está la mano extendida sobre todas las naciones. Porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Muy bien, nuevamente se le llama el asirio. Y Dios dice que lo va a destruir en su propia tierra, en la nación de Israel. Ahí será donde será capturado y después lanzado al lago de fuego y azufre, junto con el falso profeta. Bueno, ahora, ¿dónde queda Siria? En estos mapas que descargué se nos muestra la zona que cubría a Siria en el momento en que Miqueas profetizó. En el momento que Miqueas profetizó estaba todo lo verde, todo esto verde. Aunque la zona original de Asiria es esta verde más oscurito. Ya, si nosotros comparamos este mapa con el mapa de la división actual de países,
mapa político, vemos que la zona que inicialmente correspondía a Asiria era lo que actualmente es Irak, Siria, parte de Turquía y Jordania. Allí se encontraba el principio de ese reino asirio. Y después llegó a dominar incluso lo que actualmente es Arabia Saudita, Egipto, Kuwait, todo eso lo dominó el imperio asirio. Entonces con esto nosotros nos damos cuenta de que el anticristo va a ser de Medio Oriente. Entonces eso que mucha gente habla de que el anticristo puede ser, que es Barack Obama o que era Saddam Hussein o que el anticristo es Bill Gates o que el anticristo no puede ser de ninguna de esas nacionalidades. Tiene que ser de esta zona de Asiria. Ahora, el anticristo pudiera ser inclusive judío, porque si vemos el mapa, aquí la zona de Israel también perteneció a ellos, aunque no Judea. Bien, entonces nos damos cuenta de lo siguiente, nos damos cuenta de que él va a ser de Medio Oriente. Ahora, el falso profeta es otro cuento, pues el falso profeta dice que surge de la tierra, entonces es más probable que sea israelita, aunque no se puede ser dogmático en cuanto a eso. Puede que no sea como tal judío de nacimiento, porque el judío es judío donde quiera que nace. Entonces puede ser de otro lado. Entonces nos damos cuenta de que no puede ser el anticristo de ningún lugar de este. Y entonces todavía no conocemos al anticristo. Él no se puede manifestar todavía. Pero sí sabemos de dónde van a ser. Propósito de Dios al permitir el reinado del anticristo. Muy bien. Entonces, ¿por qué Dios va a permitir de que el anticristo reine sobre la tierra? Vamos a leer versículos que nos explican el por qué. En 2 de Tesalonicenses 2:9 al 12 dice lo siguiente: este hombre de pecado será instrumento de Satanás y vendrá tan lleno de poder satánico que podrá engañar con extrañas demostraciones y falsos milagros. O sea, él va a hacer milagros, pero no son verdaderos milagros. Y va a hacer extrañas demostraciones. Engañará por completo a los que marchan camino del infierno por haber dicho no a la verdad, por haberse negado a creerla y amarla, o sea, por no querer creer en Cristo, lo cual los habría salvado. Dios les dejará creer de corazón aquellas mentiras y luego los condenará por no haber creído la verdad y por haberse deleitado en el pecado. Así lo traduce la Nueva Traducción Biblia al Día. Por eso es que no es Reina Valera 60. Pero entonces nos muestra el por qué Dios lo va a permitir. Dios no quiere que ningún hombre se pierda, ¿ya? Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y procedamos todos al arrepentimiento y lo busquemos a Él a través de Jesucristo. Esa es la voluntad de Dios y ese es el buen deseo de Dios para toda la humanidad, y por eso envió a su Hijo al mundo, no para condenarlo, sino para que todos seamos salvos por Él. Pero hay gente que prefiere el mal, prefiere la maldad, prefiere el engaño, prefiere toda la maldad que este mundo ofrece y no se quieren arrepentir. Entonces Dios les envía un castigo. El anticristo es un castigo de Dios, es un castigo para la gente que no quiere arrepentirse, para la gente inclusive que siendo cristianos no quieren arrepentirse. Ya, entonces tú me dirás, no, es que si es cristiano tiene que estar arrepentido, porque si no, no es cristiano. No, hay gente que vive una doble vida muchas veces y sí creen en Jesucristo, saben que es el Señor y lo han entendido, pero no se han querido afirmar y han querido vivir en una tibieza espiritual, como se nos relata en el libro en Apocalipsis capítulo 3, cuando habla de la iglesia de la Odisea. Entonces hay gente que ha vivido para deleites y para muchas cosas, pero no para el Señor. Entonces el anticristo es para todos esos que no han querido aferrarse a Dios, que no han querido buscar a Dios. Amigo, yo no quisiera que nadie conociera al anticristo y estoy seguro que Dios tampoco quiere. Dios no quiere castigar a nadie y Dios se duele del castigo. Pero si usted ama el pecado, si usted ama la maldad, inclusive si usted se llama cristiano y aún así sigue amando el pecado,
y no quiere arrepentirse de sus pecados, desafortunadamente es muy probable que tenga que conocer a este siniestro personaje. Esa no es la voluntad de Dios, eso no es lo que Dios anhela. Pero si usted eso lo quiere para usted, usted mismo se lo va a buscar. Yo le recomiendo que evite conocer a este personaje. Ojalá esta predicación sirva para que usted piense mejor lo que está haciendo, si es que no se ha arrepentido de los pecados. Arrepiéntete y vuélvete a Dios, porque Dios no quiere que conozcas a este personaje. Este personaje ningún bien va a hacer. ¿Ya? Si no te mata, siendo, por ejemplo, los cristianos tibios que van a pasar por la tribulación, que van a ser decapitados, si no te mata, entonces te engaña. Y cualquiera de las dos cosas es desagradable. Entonces, Dios nos ha dado tiempo de gracia para que no tengamos que conocerlo. Pero si usted quiere conocerlo, Dios le va a decir, bien pueda. En Daniel 11:35 al 36 dice, también algunos de los sabios caerán para ser depurados y limpiados y emblanquecidos hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios, y contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. O sea, este pasaje está hablando del anticristo. Y muchos sabios, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, muchos sabios que van a temerle a Dios es cuando ya estén en la tribulación, porque la verdad yo creo en un pretribulación, yo creo en el pretribulacionismo. Vamos a ser arrebatados antes de la tribulación, pero no todos, solamente los cristianos velantes, como en las 10 vírgenes, las vírgenes que se aprovisionaron de aceite y estuvieron con aceite suficiente esperando al Señor. Las que no tienen aceite, pues tendrán que pasar por la tribulación. ¿Para qué? Para ser depurado y limpiado y emblanquecido. ¿Ya? Dios aún dentro de la tribulación dará tiempo, aunque haya una gran persecución, o por medio de una gran persecución, hará que muchos se arrepientan. Mi amigo, yo le recomiendo, arrepiéntete ahora. No hay necesidad de conocer al anticristo. Dios te ama y no quiere que tú pases por eso. Solamente nuestra necedad o nuestra terquedad es la que va a hacer que tengamos que conocer a este siniestro personaje que la Biblia nos describe. Bien. Y eso queda claro en el mensaje a las iglesias. Por ejemplo, la iglesia de Teatira en Apocalipsis 2:21 dice, y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran. En gran tribulación. Y no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. O sea, hay iglesias a las que Dios les habla claramente de que les va a hacer pasar por la gran tribulación. A la iglesia de Sardis, Apocalipsis 3:2 le dice, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón. Mira que se lo está diciendo una iglesia. Vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Y a la iglesia de la Odisea le dice, he aquí tú dices, yo soy rico y de nada tengo necesidad, pero tú eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Yo te aconsejo que compres colirio, ¿ya? Y porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, te vomitaré de mi boca. O sea, el mensaje del Señor a las iglesias es muy claro. Nosotros no podemos llevar una vida cristiana y al mismo tiempo una vida mundana. No se puede combinar. Son incompatibles. Entonces la iglesia el cristiano que estando en la iglesia viva para el pecado, no viva para hacer la voluntad de su Señor, no se prepare, no vele para recibirlo, no será tenido por digno de escapar de las cosas que vendrán sobre este mundo. Y nosotros vemos que cada día eso está más cerca, el reinado del anticristo.
Ya hay demasiadas señales a nuestro alrededor que nos muestran que esto está casi que encima. Apocalipsis 13:7. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Ahora en Apocalipsis 13:7 se nos dice que el anticristo hará guerra contra los santos. Y por eso es que muchos cristianos son post-tribulación o mid-tribulacionistas o post-tribulacionistas. Dicen que la iglesia va a conocer al anticristo, pero no se dan cuenta de que estos santos a los que se refieren aquí pertenecen a dos grupos. A los judíos, que es la tierra de los santos, así ellos, y son descendientes de la nación de Israel y por ende han sido apartados para Dios, son santos. Y también la iglesia durmiente, la iglesia sin aceite, la iglesia no velante. Contra ellos hará guerra y los vencerá. Los vencerá en el sentido no de que van a acceder a sus pretensiones y a que los marquen y adorarlo a él, sino que va a matarlos, va a decapitarlos, los va a vencer en ese sentido. Entonces, es terrible tener que conocer a este personaje, porque va a hacer guerra contra los santos. Entonces, no es bueno estar aquí en ese momento. Es mejor haberse ido en el primer vuelo con el Señor y estar en ese momento en las bodas del Cordero o en el tribunal y en el tribunal de Cristo, que sucederá durante los 7 años que están aquí en la tribulación. Nosotros estaremos con el Señor primero en las bodas del Cordero y luego en el tribunal de Cristo recibiendo premios por nuestra vida consagrada a Dios. Apocalipsis 24:6 dice lo siguiente: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. O sea, que va a haber gente que va a creer durante el tiempo de la tribulación y va a ser decapitada. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. O sea, ya a eso se refiere, es a el juicio ante el gran trono blanco. Dice, los que fueron decapitados participan en la primera resurrección, así se le llama. Esta es la primera resurrección, donde resucitan los decapitados. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Pero como ya les he explicado otras veces, no confundamos la primera resurrección con el día del arrebatamiento. Son dos hechos escatológicos diferentes. Entonces tenemos que tener claro de que la primera resurrección sí ocurre al final de la tribulación. Pero nosotros no tenemos nada que ver en este momento con la primera resurrección, porque nosotros no vamos a ser decapitados, sino que nos vamos antes en el arrebatamiento, porque no es lo mismo el arrebatamiento que la primera resurrección. Bueno, ¿cuándo se dará a conocer o cuándo se manifestará el anticristo? ¿En qué momento dentro de la secuencia escatológica que la Biblia describe? Hay un pasaje que nos lo cuenta muy claramente y que se nos dicen que los hechos van a acontecer de la siguiente manera. A. Quitarse de en medio quien lo detiene. Hay alguien que está deteniendo para que el anticristo no se manifieste. Sabemos perfectamente que es el Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo se ha quitado de la tierra, nosotros nos vamos con él. Pero los que tenemos llenura del Espíritu Santo, la iglesia velante, y recibiremos al Señor en las nubes. Así como dice claramente en la parábola de las 10 vírgenes. La iglesia velante, la iglesia que está preparada esperando al Señor, no la iglesia bella durmiente. Después de que se ha quitado de en medio quien detiene al anticristo, el Espíritu Santo, se manifiesta el hombre de pecado o anticristo, y es un tiempo de apostasía. O sea, la gente no va en ese tiempo a adorar a Dios en general. Solamente los que crean en la predicación, tanto de los 144,000 como de los cristianos tibios que se quedaron y aún así van a estar tratando de convencer a familiares, amigos de que se arrepientan. Y los que reciban la predicación por medio de ángeles
porque la Biblia dice que en el capítulo 14, si no recuerdo mal, que son los que habrá un ángel predicando el evangelio eterno. Y también los dos testigos predicando. Entonces va a haber gente predicando para que todavía haya tiempo de arrepentirse, porque ya Dios, como les he dicho, Dios nunca quiere mandar a la gente al infierno, siempre está dando más oportunidades. Entonces, el segundo hecho es la manifestación del hombre de pecado, que es en el tiempo de apostasía. Y por último, el día del Señor, que es lo mismo que el día de Jehová grande y terrible, en donde el anticristo será destruido. ¿En qué pasaje se nos revela esto? En 2 de Tesalonicenses 2 al 8. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo primero que les dije, por eso está de azul, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces vamos a ponerle un ejemplo para que entiendan, porque muchos no entienden y leen este pasaje y confunden la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, lo confunden con el día del Señor, que son dos cosas completamente diferentes. Eso es como si una muchacha joven, pura, que no estuvo expuesta a la maldad, la mamá le explica y le dice cómo van a pasar las cosas cuando se case. Así era antes, ya eso casi no pasa porque ya hay demasiada maldad en la mente humana y ya todo el mundo sabe lo que va a pasar. Antes de casarse, antes las mamás tenían que explicarle a las hijas lo que iba a pasar. Ahora las hijas son las que le explican a la mamá lo que tienen que hacer cuando estén con el marido. Pero bueno. Pero entonces resulta que esa muchacha le cuenta a una vecina que ha sido amiga de ella, pero no es cristiana, y le cuenta que se va a casar. Entonces la vecina le dice, entonces ya viene el embarazo y estás en el embarazo, y pronto vas a parir. Entonces la muchacha, como no le entendió bien lo que la mamá le explicó, porque es joven e inocente, y entonces ya estoy en embarazo y ya voy a parir. Y va y se lo dice a la mamá. Y la mamá le dice, bueno, con respecto al embarazo, ya que se te infle la barriguita, te ruego que no te dejes mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni te conturbes ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera mía, en el sentido de que el día del parto está cerca. Que nadie te engañe en ninguna manera, porque no vas a quedar en embarazo sin que antes estés con tu marido. ¿Ya? Entonces ahí sí, entonces ya la muchacha entiende. Ya, o sea que primero tengo que tener relaciones con mi marido. Y después quedo en embarazo y se me infla la barriguita. Y después es que paro. Ya entendí. Bueno, eso es lo que está pasando aquí. Y hay cristianos que leen 50,000 veces este mismo texto y llegan a unas conclusiones extrañas. ¿Ya? Porque aquí se nos están hablando de dos hechos escatológicos diferentes. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, que claramente en 1 Corintios 15:52 se nos dice que va a ser en las nubes. Perdón, no es en 1 Corintios 15:52, sino en 1 Tesalonicenses 4, donde se nos dice en el versículo 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, no con voz de trompeta, sino con la trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Entonces aquí se nos está diciendo que nuestra reunión con el Señor es en el aire. Entonces él les dice, no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se preocupen como por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor, que es otra cosa, que es el día de la ira, el día de la ira de Jehová, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, si seguimos la secuencia, lo último a lo que él se refirió fue al día del Señor, no al día de nuestra reunión con él, sino al día del Señor. Por eso está en negro las dos partes, aquí lo puse en negro y aquí también en negro, para que con plastilina podamos entender. Porque no vendrá el día del Señor sin que antes venga la apostasía. O sea, primero tiene que venir la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, para que después venga el día del Señor.
el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, esto es un tiempo de apostasía. Para que el día del Señor venga, primero tiene que venir la apostasía y la manifestación del hombre de pecado. Por eso primero coloqué aquí, tiene que ser quitado de en medio quien lo detiene, después viene el hombre de pecado y la apostasía, y después es que viene el día del Señor. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Bueno, en el 6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción, solo que hay quien al presente lo detiene. ¿Quién? Y después dice, hasta que él, es un él, o sea, una persona, a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién tiene que ser quitado de en medio? Dios, por medio del Espíritu Santo, que es el que está deteniendo la obra de Satanás. Algunos dicen que es el arcángel Miguel, pero cuando tú lees Daniel, dice que Daniel se levantará en el último tiempo y estará de parte de los hijos de tu pueblo. O sea que en ningún momento Miguel va a ser quitado. Si usted lee, vamos a leer Daniel 12. Vamos a buscarlo aquí. Daniel 12. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, obviamente para ponerse de parte de Israel. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Entonces Miguel no va a ser quitado de la tierra. Miguel va a seguir en el tiempo de la tribulación estando de parte de la nación de Israel. Se levantará para defender a Israel. Entonces no puede ser Miguel el que es quitado, es el Espíritu Santo. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. Y entonces, después de eso, se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, al final, en el día grande y terrible de Jehová. ¿Ya? Entonces, cuando es quitado de en medio, ¿quién lo detiene? Se manifiesta el anticristo. Y después de que el anticristo se manifieste, viene el día del Señor, donde el anticristo es destruido. Y este pasaje nos da toda la claridad acerca de ese asunto. Y la verdad, gracias al Señor, lo he analizado de todas las diferentes posibilidades pre, post, mid, tribulacionistas, y la única que concuerda es que la iglesia velante se va antes de la tribulación. Y el anticristo se manifestará es después de que la iglesia sea quitada y antes del día del Señor. Bueno, vamos a ver algunas actividades en su accionar, lo que va a hacer durante su reinado, aparte de perseguir a la iglesia, perseguir a los santos. Vamos a ver qué otras cosas hace. Dice, estos testigos son los 2 olivos. Va a matar a los 2 testigos. Estos testigos son los 2 olivos, que lo más seguro es que sean Moisés y Elías. Y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. O sea, los cuerpos, los cadáveres de los 2 testigos van a ser expuestos en la ciudad de Jerusalén, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado el Señor? En Jerusalén. Entonces también va a matar a los 2 testigos. Otra cosa más que va a hacer. Otra cosa que él quiere, recibir adoración, y tendrá un gran aliado. Apocalipsis 13:4 dice, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo,
¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? O sea, el anticristo quiere ser adorado, quiere ser alabado. Tiene un espíritu que anhela eso, así como Satanás anhela eso. Y él buscará que también Satanás sea adorado y sea proclamado como rey. Bien, Apocalipsis 13:11 dice, después vi otra bestia que subía de la tierra, el amiguito del anticristo, que es el falso profeta, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón, o sea, como si fuera el mismo diablo, y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. O sea, el anticristo le va a dar autoridad para que haga lo que quiera. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. O sea, el que no quiera, aunque no quieran, el falso profeta va a hacer que adoren a la bestia. Apocalipsis 13:14, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. O sea, va a hacer falsos milagros este falso profeta, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Bueno, muy bien. Apocalipsis 13:15, y se le permitió infundir aliento al falso profeta, estamos hablando del falso profeta, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo al que no la adorase. Entonces va a ser un gran monumento, así como lo hizo Nabucodonosor, para que todos adoren esa imagen, pero con la peculiaridad de que la imagen de Nabucodonosor simplemente era de oro y no se movía. El falso profeta va a hacer que se mueva y hable. Y en Alemania, hace unos años, en el 2016, 2017, finales del 2000, estuvieron pensando en hacer esto, e inclusive hicieron la maqueta de un robot de alta tecnología que iba a medir 10 pisos y que iba a tener luces LED en su piel, en su superficie, y podían animar a este monumento para que se convirtiera en Cristiano Ronaldo, en Messi, en el que ellos quisieran. Entonces decían que esta podía ser la aparición la preparación para la aparición del anticristo. Bueno, total, esto parece que no fue así, pero la tecnología para hacer lo que la Biblia dice ya existe. Inclusive para marcar a las personas. En Bruselas, Bélgica, está la sede de la Comisión Europea y tiene dedicado 3 pisos esta sede de la Comisión Europea para una supercomputadora que tiene la capacidad de hacer 1000 trillones de operaciones por segundo y tiene capacidad para almacenar 1000 veces lo que ya está en la internet. Y le tienen un apodito, la bestia, y está precisamente en la sede de la Comisión Europea, que es donde se emiten todas las determinaciones para Europa y para la Unión Europea. Está en una sede de gobierno. O sea que ya toda la infraestructura, inclusive la aparición de lo que nosotros ahora estamos viendo, que es el 5G, que tiene una velocidad tremenda, ya la tecnología para poder hacer todo lo que la Biblia dice de que nadie pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca o el número de su nombre, ya todo eso está listo, ya el computador está. Y si fuera ese el único, hay uno que se llama Summit, que también es un supercomputador que tiene la capacidad no solamente de permitir de que un monumento como este se mueva y hable, sino que también tiene la capacidad de almacenar toda la información de todo ser humano viviente y de un control absoluto de la humanidad. Entonces, estos son tiempos peligrosos, no podemos estar desapercibidos pensando de que no va a pasar nada, todo está bien, todo está, ahora que pasa esta pandemia, la vida sigue común y corriente. Bueno, esperemos que así sea, pero
Hay vientos de lluvia, de que va a haber algo verdaderamente nefasto. Ya se está haciendo todo lo posible para tener el control de todos los hombres por medio de la tecnología. Y siempre hemos hablado de este artilugio, ahora hablamos del primero, vamos a leer lo que dice la Biblia. Apocalipsis 13:17. Y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Ya la tecnología para hacer esto existe. Está con nosotros. Ojo, algunos manuscritos antiguos no dicen 666, dicen 816. Entonces tenemos que tener en cuenta con mucho cuidado eso para decirle a los que quieran conocer al anticristo, a los que quieran pasar por ese periodo terrible, que ojo que el número no necesariamente es 666. Hay algunos manuscritos antiguos que dicen 816. Así que si Dios no lo permita, cualquiera de nosotros no es tenido por digno de escapar de las cosas que vienen sobre este mundo. Y le dicen, no, está bien, no es el 666, es el 816, para que usted se deje marcar, téngalo en cuenta, porque hay manuscritos antiguos de la Biblia, de Apocalipsis, donde no decía 666, sino 816. Y tal vez inicialmente se hable de 666 para que usted acepte cuando se lo cambien a 816. Entonces, cuidado con eso. Siempre hemos oído hablar de este chip, del RFDI. Mírenle el tamaño, aquí aparece. Es prácticamente del tamaño de un granito de arroz, casi 2. Tiene varias partes. Tiene apenas 11 milímetros. Tiene una cubierta de plástico, de un material especial. Tiene una antena, que es esto que está aquí envuelto, de cobre. Tiene un chip. Y funcionará con el calor del cuerpo. Eso será lo que lo moverá. Y tendrá una cubierta especial que no generará una respuesta inmunológica de rechazo cuando esté colocado dentro de la mano. Siempre se ha hablado de este chip como el posible método que va a utilizar el anticristo y el falso profeta para marcar a las personas. Pero últimamente ha surgido esto, que ya está como tal sí sería una marca. Dice, los ingenieros del MIT, o sea, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que es una entidad universitaria prestigiosa de Estados Unidos, los ingenieros de allá han desarrollado una forma de almacenar información médica debajo de la piel utilizando un tinte de puntos cuánticos que se administra junto con una vacuna mediante un parche de microagujas. El tinte, que es invisible a simple vista, se puede leer más tarde utilizando un teléfono inteligente especialmente adaptado. Cuando uno lee esto por primera vez, uno piensa, no, esto es ciencia ficción. Pero cuando uno se da la tarea de investigar, a ver si es verdad que la página del MIT, que es una universidad famosa, así como Harvard, Oxford, las grandes universidades del mundo, se pone uno a investigar para ver si en la página de ellos en verdad aparece esto. Hombre, hermano, sí aparece. Ahí está. Ya. Y a esto le pueden poner las microagujas en la forma que ellos quieran. Si quieren le da forma de 666 o de 816. O que diga anticristo. Y de pronto no se va a ver a simple vista cuando se la ponga, pero cuando lo lea el celular, sí se va a ver la marca. Porque esto va a ser para ser leído. Ahora, no se necesita, como en el chip RFDI, guardar información en el chip. Porque lo único que se necesita es una identificación. Una identificación que pueda leer la computadora para saber quién es usted y dónde está. Aunque podrían ser las dos cosas. El chip para rastrearlo y la marca para que suceda exactamente lo que la Biblia dice. Entonces, hermanos, la tecnología ya existe para que lo que el anticristo quiere hacer lo haga. Y lo interesante es que están utilizando y están hablando de esta marca, que junto con la marca va a venir la vacuna.
la vacuna contra el coronavirus. Ustedes saben quién está patrocinando, uno de los principales patrocinadores para la vacunación masiva y para hacer la vacuna contra el coronavirus. La Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Rockefeller, que son miembros de los más grandes clubes ocultistas del mundo, del Club Bilderberg. Ellos están detrás de todo esto. Y mucha gente se burla y dice, los cristianos tontos, brutos, locos. Esto no va a pasar, eso es mentira. La vacuna va a ser una vacuna común y corriente. Bueno, esta marca que les acabo de mostrar, eso está patrocinado por la Fundación de Bill y Melinda Gates y la Fundación Rockefeller, que son de la gente más poderosa y más rica del mundo. Y es posible que lo utilicen, la excusa de la infección por coronavirus para colocarle esta marca a las personas. Entonces, todo está dado, hermanos, para que el anticristo haga su voluntad. Y también está todo listo para que nosotros nos vayamos. Así que prepare maletas. Mentira, para allá no necesitamos maletas. De aquí nada trajimos a este mundo y sin duda nada sacaremos de él. Así que no esté tan preocupado mi hermano y mi hermana y mi amigo que me escucha en acumular cosas de esta vida, porque de aquí nada nos vamos a llevar. Simplemente lo que hicimos para la voluntad de Dios, para la gloria de Dios. Eso es lo único que nos llevamos de este mundo. No insista en querer vivir para usted mismo, no insistamos en querer vivir para nosotros mismos. El Señor nos dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo y ama al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Así es como debemos vivir, tratando de ayudar a los demás. Es duro, es difícil, a veces nos da pereza, porque les digo la verdad, a mí me da pereza a veces, pero eso es lo que tenemos que hacer. De este mundo, a este mundo nada hemos traído y sin duda nada sacaremos de él. Simplemente, si no somos ricos para con Dios, cuando lleguemos allá estaremos desnudos y el Señor nos puede echar de su casa. No confiemos en nuestras propias fuerzas ni confiemos en las riquezas, porque se hacen alas y no son nada. Solamente nuestra confianza está puesta en el Creador del cielo y de la tierra y de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, quien se entregó y murió por todos nosotros. En eso es que tiene que estar nuestra confianza. Pero al final, ¿qué pasará con el anticristo? Dice Tesalonicenses 2:8, y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Como todo inicuo, al final será destruido. En Isaías 11, 1 al 8 dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Están hablando de nuestro Señor Jesucristo. Pero hay que leer el contexto y lo que sigue diciendo. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres. Y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con la vara de su boca. Eso no lo hizo en su primera venida, por eso sabemos que este es a futuro. Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío, como dice en Tesalonicenses 2:8. O sea, al anticristo. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y será la justicia cinto de su... Morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Ya esto es en el periodo del milenio. O sea, Jesucristo estará aquí reinando en el periodo del milenio. Así será la vida en el tiempo de los 1000 años. Después de la tribulación, después del día de Jehová grande y terrible, viene el milenio. Y en ese tiempo la vida será rural. Volverá el ser humano a tener una vida rural. Y
vivirá el mundo gobernado por Jesucristo, que es una de las cosas que esperamos que suceda pronto, porque ya sabemos que los gobernantes de este mundo solo viven para enseñorearse de la gente y para disfrutar de ellos y esclavizarlos, pero no tratan de hacer justicia al pobre, ni al huérfano, ni al menesteroso, ni nada por el estilo. Pero sabemos que cuando el Señor reine sobre la tierra, sí habrá justicia. Muy bien. Apocalipsis 19:20 dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Entonces la bestia será apresada y después será lanzada viva dentro del lago de fuego y azufre y será destruido con la venida de nuestro Señor, a quien sea toda la gloria por siempre. Te damos, Señor, gracias por este mensaje que me has permitido preparar para mis hermanos y para todas las personas que lo escuchen. Te suplico, Señor, que tengas misericordia de nosotros, que nos tengas por dignos de escapar de las cosas terribles que vendrán sobre este mundo cuando el anticristo se manifieste desde el primer sello, como tú lo hablas en tu escritura, porque él se manifestará desde el primer sello y será tiempo de ira, cual nunca lo ha sido. Te suplicamos, Señor, que podamos de verdad estar listos, estar preparados, que nuestro corazón esté lleno de santidad, de pureza, alabándote, glorificándote y sirviéndote, Señor, porque no queremos conocer a este nefasto personaje, sino que queremos, Señor, glorificarte, adorarte por siempre, Señor, y estar contigo y recibirte en las nubes como tu palabra lo promete. Cuida tu iglesia, cuida tu pueblo, cuida a todos nuestros hermanos, bendícelos, Señor, en todo el mundo, principalmente aquellos que sufren persecución y tribulación. Guárdalos, Señor, y permítele, Señor, seguir llevando el mensaje del Evangelio, y permítenos, Señor, llevar el mensaje del Evangelio a toda criatura, Señor, todo este tiempo de la gracia, Señor, que tú has determinado sobre este mundo. Y esperamos, Señor, tu pronta venida, y el Espíritu y la esposa dicen amén. Ven, Señor Jesús. Dice a la gloria, Padre Santo, por tu Hijo Jesucristo. Amén.